Y revisando, ya, otra más, la Renata también dice que está feita, no, chiquillos, ustedes son lindos, son todos lindos. Ya, sigamos con lo que nos, con lo que nos toca, ya, con lo que, ya, po, no me hagan reír, que me desconcentro. Ya, sigamos con lo que nos toca hoy día, que tiene que ver con la litosfera, ya. Bueno, de cierta forma, nosotros ya lo hemos revisado antes. Sabemos bien que la litosfera es la Tierra, ¿cierto? La capa que nosotros pisamos, que en cierta forma es la corteza terrestre, ¿cierto? Eso es importante ya que ustedes lo tengan claro, porque obviamente esto, bueno, usted está en sexto, lo vamos a ver en séptimo también, pero con otro tipo de profundidad también. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros vayamos ya conociendo estos conceptos como litosfera, hidrosfera, atmósfera, ¿ya? Porque en la próxima clase nos toca revisar con certeza y con mayor profundidad lo que es la atmósfera. Espérenme. Manuel me dice, la litosfera es una capa rocosa que varía de espesor en grande profundidad. Ya, perfecto. Yo no sé cómo le da el tiempo tan rápido para escribir la definición ahí a Manuel, pero lo felicito. Lo vamos a revisar ahora incluso, ¿ya? Entonces, nuestro objetivo de hoy día es comprender las características de la litosfera y su importancia para la vida. Ahí ya estamos cambiando un poquito el enfoque, ¿ya? Porque no solamente la litosfera es importante para nosotros porque es donde nosotros habitamos, ¿cierto? Sino que es importante para los seres vivos y para todo nuestro ecosistema, ¿ya? Cuando hablo de ecosistema estoy haciendo referencia a todos los sistemas que subsisten dentro del planeta Tierra, ya sea el ecosistema submarino o acuático, el del agua, ¿cierto? Los mares, que ahí es un ecosistema totalmente distinto, ¿ya? Yo no sé si ustedes, yo siempre pongo este mismo ejemplo, pero yo no sé si ustedes han visto eh, la película Megalodón. Hay una parte que bajan, ¿cierto?, como a un nuevo ecosistema y que obviamente ahí hay plantas y animales, o sea, en este caso la gran mayoría son peces gigantes que uno no conoce. Entonces podemos decir que existen distintos ecosistemas a nivel acuático, a nivel submarino, ¿ya? Y que el ser humano todavía no ha podido descubrir porque, por ejemplo, nosotros hemos llegado hasta donde llegan los ¿cómo se llaman esto? Los buzos, los buceadores, los que bucean, ¿cierto? No sé si ustedes han visto imágenes o videos de gente que bucea y obviamente dependiendo del lugar, por ejemplo, si yo voy a bucear en el mar de Brasil, va a ser totalmente distinto a si yo buceo al mar de acá de Chile. Por ejemplo, yo les voy a contar una vivencia, una historia mía. Por ejemplo, yo, y que siempre la cuento también, yo, por ejemplo, hace unos 5 años atrás, más o menos, yo creo que 6, ya. Yo fui a Valparaíso a bucear. Buceé en Valparaíso y bajamos, si no me equivoco, fueron 10 metros la superficie del mar. Y la verdad es que yo pensé que me iba a encontrar con algo parecido a lo de Megalodón. Yo iba entusiasmada, pensé que me iba a encontrar con flores y con cosas bien bonitas bajo el mar. Y lo único que me encontré fue como con unas plantas que son como cactus, bien feas, la verdad, que la podría haber visto arriba, pero abajo. Y lo peor de todo es que al bajar, obviamente, el tema de la presión y todo eso afectó en gran medida, ¿cierto? En este caso me afectó el oído, ya porque la presión del mar es muy diferente a la presión que uno tiene acá en la tierra, ya. Si usted algún día tiene la suerte de ir a bucear, hay un ejercicio que se hace así con la nariz, así, que es como cuando uno tiene el oído tapado, uno se tapa la nariz y la hace, ¿cierto? Ese mismo ejercicio se hace al ir bajando y es para que no nos duelan los oídos. Bueno, sigo con esto. La vegetación que hay en el mar de Chile, en el mar de Valparaíso específicamente, no era tan abundante como yo esperaba. ¿Sí? Versus porque yo he visto videos de gente que bucea, ¿cierto? En Brasil, en África, en cualquier país, y se ven flores, se ve de toda la variedad, o sea, uno piensa que se va a esperar con eso, pero no es tan cierto, y eso va a depender del lugar o del sector, ¿ya? Por lo general se dice que las aguas del lado de Brasil tienen más flora, ¿cierto? Tienen más flora en acuática, digamos, tienen más flores, más plantas que uno no conoce, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Espérenme un cachito que voy a leer aquí el chat. ¿Dónde me quedé?
Ah, perfecto, Manuel. La Tierra está hecha de 25% de tierra, 75% de agua, y de todo este 75% solo han descubierto un 10%. Mira, buen dato, buen dato. Sí, porque de hecho, yo no sé si ustedes se acuerdan que hablábamos que la cantidad de agua que existe, ¿cierto? Ahí sí. La cantidad de agua que existe en nuestro planeta es casi de un 97%, ¿ya? ¿Y por qué digo 97% y no 75% como me dice ahí Axel? Porque al final, si ustedes ven la pelotita del planeta Tierra, nos vamos a dar cuenta que la gran cantidad y lo que más se ve es agua. La porción de tierra es así un poquito a poquito, ¿ya? No es tanto, ¿ok? Y hemos descubierto un 10% porque, como bien decía, no hemos alcanzado a ir a esta agua subterránea y no hemos descubierto lo que hay debajo. Chris, dígame. De que en el océano todavía no se descubre todo el océano, hay un 5% de océano descubierto y los científicos ya están pensando en conocer otros planetas con vida en Exactamente. Súper, muy bien, Chris, muy bien. Bueno, vamos a partir por lo primero que dijo, que todavía no se ha descubierto el 100% de lo que tiene que ver con todo el océano. Y eso nosotros lo podemos evidenciar en esta película que aunque es ficción, ¿cierto? De cierta forma muestra la realidad, la de Megalodón, que existe una parte del ecosistema marítimo que nosotros no conocemos, porque si ustedes han visto esa película van a ver que ahí abajo hay especies muy raras, bueno, partiendo por estos animales que son casi prehistóricos como el mismo megalodón, que es gigante, ¿ya? Se dice que el ser humano no ha podido llegar a esa superficie ni siquiera con un submarino porque obviamente las presiones que existen ahí abajo, porque tienen que pensar que son kilómetros de superficie hacia abajo, kilómetros, no estamos hablando de metros, son kilómetros, o sea, es muchísimo más abajo. ¿Ya? No existe alguien que haya llegado al final del mar. Fíjense en lo que le estoy diciendo. No existe alguien que haya llegado al final del mar, porque se dice que ahí la presión es totalmente distinta. Dudo que algún día, o dependiendo del avance de la tecnología, pero dudo que algún día podamos llegar a esos ciertos lugares. ¿Ya? Y bueno, con lo otro que decía el Chris con respecto ¿cómo se dice? Al descubrimiento de nuevos planetas, eso es efectivo porque obviamente con los satélites y con toda la tecnología que tenemos hoy en día existe un arte indagación, ¿ya? Se ha descubierto, por ejemplo, que hay planetas que también tienen oxígeno, pero no la cantidad necesaria para poder irnos a vivir allá, ¿ya? Y se descubre también que hay otros planetas que la vida humana sería casi imposible, ¿sí? Ya, sigamos. Lo siento, chiquillos, me había trapicado. Ya, entonces, aquí yo les menciono, bueno, la definición de la litósfera, que es lo que hemos hablado y muy hablado y rehablado, que tiene que ver con la corteza terrestre, ¿ya? No sé si yo le he mencionado esto, pero lo vuelvo a mencionar. La litósfera se compone de dos tipos de litósfera, valga la redundancia, que tenemos la corteza continental y la corteza oceánica, ¿ya? Cuando hablamos de la corteza continental, que es la que está a mi lado izquierdo, tiene que ver con los continentes. Yo lo saco con la misma palabra, lo deduzco. Continental, continentes, tierra, ¿sí? Si uno ve un plano del mundo, ¿cierto? De la Tierra, vamos a ver que obviamente los continentes son la única, eh, digamos, superficie terrestre que existe en nuestro planeta, ¿ya? En cambio, la corteza oceánica, y porque nosotros ya lo hemos estudiado, vamos a ver que no solamente corresponde a los océanos, sino que corresponde a todas las cantidades de agua que existen, ¿ya? Acá nos vamos a algo nuevo, nuevo para nosotros. En la Tierra, chiquillos, existen distintas fuerzas y fuerzas internas que mueven la Tierra, que vamos a llamar placas, placas, placas tectónicas, de hecho, ¿ya? Ustedes se preguntarán, y quizás ahora quizás algunos lo conocen, algunos no, pero ustedes quizás en algún momento se han preguntado, ¿por qué se producen los temblores?
¿por qué se producen los tsunamis, cierto? Y la respuesta en eso va sencillamente con respecto a, espérenme, me desconcentré. ¿Qué dice acá? Profe, si hay un tsunami, ¿cuándo va a subir el mar? Al menos temporalmente. ¿Cuánto va a subir el mar? Ya, creo que entendí tu pregunta. Bueno, partiendo porque voy a partir por la base, Axel. El tsunami se produce, ¿cierto? Con, en este caso, un movimiento de las placas tectónicas que se encuentran a nivel del mar. ¿Sí? Si el movimiento que se produjo, esta es una placa y esta otra placa, aquí están las placas del mar, están abajo del mar, ¿cierto? Y empieza un movimiento, porque las placas se mueven siempre. De hecho, en este momento les puedo decir que hay un movimiento de placas y ustedes no se están dando cuenta, y es más, puede que en este momento esté temblando y ustedes no se dan cuenta, porque existen distintos grados en la escala de los temblores. ¿Ya? Bueno, volviendo al tema. Las placas que se mueven abajo del mar, ¿cierto? Provocan este movimiento, se van liberando, se van moviendo, uno hacia abajo, uno hacia arriba, por lo tanto, obviamente, eso hace que el agua se mueva. Por ejemplo, si usted hace el experimento y echa agua en un pocillo y abajo del pocillo empieza a pegarle así, ¿cierto? Mira el agua arriba y el agua va a empezar a subirse, a subir y bajar, subir y bajar. Y eso es lo que se produce, ¿cierto? En el caso, claro, estamos en un temblor 0,0001. Probablemente Axel, quién sabe, quién sabe. Ya, pero entonces igual, en este caso, volviendo a tu pregunta, que me mete en otra pregunta y me desconcentra. Ya, pero volviendo a la pregunta inicial, la pregunta de Axel, ¿cierto? El mar cuando sube, cuando existe este tsunami, el mar se recoge, ¿sí? El mar está hasta los pies, donde está la arena, ¿cierto? La playita, rico, ¿cierto? Hasta ahí está el mar. Pero cuando ocurre un tsunami, el movimiento es tal que produce que este mar, que estaba hasta afuera, ¿cierto? Se empieza a recoger. Se recoge, se recoge. Y cuando se va recogiendo, se va acumulando en un sector y este sector va adquiriendo altura, ¿ya? Por eso las olas de los tsunamis llegan a una altura aproximadamente, a veces de 8, 7, 8 metros fácilmente. Y eso es porque como se empieza a recoger el mar, empieza a quedarse estancado en un solo lugar y esto se recoge y va así. Miren, fíjense, se va recogiendo, se recoge y empieza así, hacia arriba, ¿ya? Entonces, temporalmente el mar, cuando está en el propio tsunami, ¿sí? Va a crecer más o menos de altura, ¿cierto? Al recogerse va a estar más o menos en unos 7 u 8 metros, ¿ya? Fácilmente. Y obviamente después ya pasa que esto se recoge y se suelta. Y cuando se suelta, chiquillos, tenemos que empieza a llegar a donde está la ciudad. Ya empieza así, avanzar, avanzar, avanzar. No es que caiga así de la nada, no. Esto se recoge, está recogido, está alto y empieza a avanzar, avanzar y empieza, por ejemplo, no sé. A ver, ¿cómo lo puedo graficar? Ya. Tengo aquí esta, ¿cierto? Esto va a ser la casa, la altura de la casa, ¿cierto? El agua empieza a llegar acá y el agua llega hasta aquí. Pero como es tanta la cantidad de agua, empieza a subir, a subir, a subir, a subir y ya traspasó la casa. Y obviamente este movimiento del agua es tan fuerte, chiquillos, que viene con tanta fuerza que lo que hace es sacar, desgarra, ¿cierto? Las casas que están. Por eso es tan caótico un tsunami. ¿Ya? Ya, voy a seguir leyendo acá. Si viene un tsunami y choca con un volcán que justo hizo erupción, ¿qué pasaría? Bueno, lo más probable es que parece ilógico, pero bueno, primero partiendo porque ese fenómeno que dice Matthew de que hay un tsunami y que choque con un volcán que estaba haciendo erupción, lo más probable es que el tsunami, de cierta forma, como es agua, ¿cierto?, apague la llama de este volcán. La llama apague este magma que existe y lo vuelva sólido, ¿sí? Lo más probable es que de cierta forma baje un poquito la actividad sísmica de este volcán, ¿ya? O más que nada, no sé si tanto la actividad sísmica, sino que apague un poco lo que está saliendo del volcán, que la ceniza, que el magma, ¿ya? Porque no sale fuego, sino que sale magma, y el magma a veces es un poquito más sólido, sale en forma de roca o a veces sale en forma líquida, pero la forma líquida no es así líquida, líquida como conocemos, sino que es un poquito más condensada, ¿ya? Profe, ¿qué pasaría Dígame.
todos los volcanes del mundo erupcionaran al mismo tiempo. El fin del mundo, te puedo decirlo. Con eso te lo digo Básicamente, todo. chao tierra. Chao tierra, exactamente, chao tierra. No, mira, no te puedo decir que eso nunca va a pasar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar con la naturaleza, pero es difícil. Es difícil porque no creo que se dé el movimiento de placas tal en todo el planeta Tierra al mismo tiempo, de la misma magnitud, para que pueda hacer que un volcán se active. ¿Ya? Porque tienen que tener en consideración que el volcán también se activa por producto del movimiento de las placas. ¿Ya? Entonces, obviamente, si llegase a pasar eso que dices tú, Cris, lo más probable es que chao planeta Tierra. ¿Sí? Tendríamos que irnos a un lugar donde no hayan volcanes y probablemente sea muy complejo, ¿ya? Porque evidenciando la cantidad de gente que existe en nuestro planeta. O sea, en nuestro planeta en realidad, nuestro planeta. Ya solo en Chile hay más de 100 volcanes, ¿sí? Bueno, nosotros uno de los más que conocemos, no sé, el Villarrica, etcétera, que es como el que más conozco, el volcán de Villarrica. Pero sí existen otros volcanes en nuestro país. De hecho, como les digo, son más de 100 volcanes. Imagínense que se activen todos al mismo tiempo, quedaría la embarrada. Ya, sigo leyendo aquí. Los volcanes de agua. ¿Cómo? También existen los volcanes de agua. A ver, ¿cuál sería uno de ese? No los cacho, pero sé que hay uno. No sé. Ya. Propiamente tal, Emanuel, ¿sí? No son volcanes propiamente tal, sino que tienen la forma de volcán y se llaman geyser, ¿sí? Que como que eruptan agua, eruptan, no sé si la palabra, pero como que salpican, tiran, sale, ¿cierto? Y se les dice volcán de agua porque son como hoyitos algunos y de ahí sale el agua, otros son así como que tienen la forma de un volcán. Y de hecho en Chile hay, creo que es en la zona norte, si no me equivoco, en donde hay. Ya, bastante interesante. Y eso se produce por otra cosa, sí, por el agua, si ustedes se fijan, el agua ahí en esos lados sale impulsada así muy fuerte y es por la fuerza interna de la tierra que hace que salgan, ¿cierto? ¿Y por qué el agua sale como caliente o con vapor? Y eso no es porque es un volcán, sino porque obviamente tenemos, ¿se acuerdan de las capas de la Tierra? Está el núcleo, manto, corteza, las capas internas de la Tierra, desde donde es impulsada esta agua, ¿cierto? Obviamente tiene altas temperaturas, lo que produce que el agua se caliente, ¿ya? Ya, a ver, sigo leyendo acá. Volcán o tsunami, ¿quién ganará? Más probable es que tsunami. Más preguntas que clases. Sí, bueno, la verdad es que Matthew es bastante interesante y a mí me gusta mucho, chiquillos, se los digo desde ahora. A mí me gusta mucho esto de ir interactuando con ustedes, porque sería fome ir hablando yo sola, así es como hacer un monólogo. A mí me gusta que ustedes vayan preguntando. Ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es absurda, nada. Ustedes pueden preguntar, bueno, siempre y cuando sea de la clase, de lo que estamos hablando, ¿ya? Me pueden preguntar todo lo que quieran, ¿ya? Siempre vamos a ir poder aclarar, ¿ya? Si es verdad, si la ceniza llega a más de 100 grados, si las cenizas llegarán a más de 100 grados, mira, lo más probable es que el material llegue a más de 100 grados, pero la ceniza no, porque la ceniza es como el polvito que lanza esto, es como la descomposición total. Si tú tocas ceniza, probablemente vas a sentir temperatura, sí, porque obviamente proviene de un cuerpo con alta temperatura, sí, pero no va a llegar a los 100 grados, sí, porque el calor que tiene no es el calor del propiamente tal, sino que es el calor que adquirió en este caso, pongámosle, de la bolita de lava, supongamos, ¿ya? De hecho, no que el año pasado podía pasar, no sé qué podría haber pasado, que se acabara el mundo, ya, voy leyendo, ya. Tía, si hay un tsunami y la Tierra se levanta, pregúntala, Domi. Lo más probable, a ver, vale, ¿a dónde está la Domi? Ahí está, a buscar. Ay, espérenme. Lo más probable, que no sé si entendí bien tu pregunta, la Tierra se levanta, quiere decir con qué. Con que puede ser de que, por ejemplo, se creen como nuevos valles, nueva superficie, o ¿a qué se refiere levanta? Domi, te voy a buscar y te voy a dar el audio. Domi, ¿estás por ahí?
Domi, ya. Bueno, si se conecta por ahí la Domi, después al final, si está, aclaramos esa duda, porque, bueno, entendiendo que quizás me dice que si se levanta es que se crean nuevos valles, efectivamente, cuando existen tsunami o movimientos de la tierra, temblor, etcétera, la tierra posee modificaciones. Piensen que la tierra se está moviendo y por lo tanto puede que la tierra se parta, la tierra se mueva, ¿cierto? Por ejemplo, una de las evidencias más importantes con respecto a esto, el movimiento de la Tierra, es que hace millones y millones de años atrás, los continentes que hoy día conocemos, que son 5, antes eran uno solo, con el tema de la Pangea. Y dice que a través de los distintos movimientos de la Tierra, a través de distintos movimientos de placas, temblores, pasado un montón de temblores, ¿cierto? Se formó lo que conocemos ahora como 5 continentes, pero antes no era así. ¿Ya? Ya. Vamos con lo siguiente, pero en vez voy a terminar acá. O también una teoría puede que haber sido que los continentes se separaran por el Big Bang. Claro, exactamente. Bueno, que en realidad la teoría del Big Bang tiene más relación con la creación de todos los planetas de nuestro sistema solar, ¿ya? Ya, sigamos, chiquillos, les voy a pedir un favor, como yo les dije, a mí me gusta que participemos todos, pero por favor, el chat usémoslo solo para preguntas, ¿ya? Yo sé que ahí me demoré un poquito más porque leí, pero habían algunos que eran solo preguntas, o sea, solo XD y risa, ya. Yo sé que a veces da risa y todo, pero por favor les pido que tratemos de usarlo solamente para preguntas, ¿ya? Súper. Bueno, como les decía, las fuerzas internas de la Tierra, ¿cierto? Tiene relación con las placas. Si ustedes se fijan, todas estas líneas rojas que yo hice acá son las distintas placas que chocan. Por ejemplo, la placa acá, donde está la placa pacífica, existen 2 tipos de placas, que está la que está por arriba, ¿cierto? Que lo más probable es que en este caso sí sea la placa norteamericana, fíjense, placa norteamericana. La placa norteamericana me dice que choca de frente con la placa pacífica, por lo tanto aquí se producen muchos movimientos, ¿sí? Y fíjense que hay choques, que no son choques en realidad porque no chocan. Miren, estos movimientos de placa acá, que van en distintas direcciones, ¿sí? Y fíjense acá, está Chile, acá, miren Chile, Chile lindo y querido. Tenemos 2 placas. Y ¿se acuerdan que yo les decía que Chile es un país sísmico desde que nació? ¿Por qué? Porque estamos en 2 placas, fíjense. Chile ahí, en ese límite ahí, bueno, estaba tocando la pantalla con el mouse mejor. Chile en este límite está al límite de la placa de Nazca y Sudamericana, o sea, está ahí, aquí y aquí al medio está Chile. O sea, por eso somos un país que siempre tiembla y que cuando hay terremotos son de tan gran magnitud. De hecho, si no me equivoco, creo que hasta el día de hoy, a nivel mundial, el terremoto más grande registrado ha sido el de acá en Chile, el de Valdivia, que creo que fue en el 63, no, por ahí, hace mucho tiempo atrás, que creo que debe haber llegado pasadito un poquito a los 9 grados. Imagínense, pasadito a los 9 grados es bastante, ¿ya? A ver, espérenme. Tía, ¿qué pasa si todos los desastres naturales en un solo lugar? O sea, como tsunami, erupción, tornado. Ah, si pasan todos al mismo tiempo en un solo lugar. ¿Eso pregunta Mateo? Ya. ¿Qué pasa? Lo, lo que va a pasar es que no va a quedar nadie en vivo. Va a quedar la embarrada y se va a extinguir ese lugar. Eso va a pasar. Pero como te digo, es poco probable que se den todos al mismo tiempo, ¿ya? Porque todos estos eventos por lo general vienen de fuerzas internas de la Tierra, ¿ya? O provoca uno u otro. No siempre va a provocar los dos al mismo tiempo. El único fenómeno que se produce al mismo tiempo es el tsunami y el temblor. Y casi al mismo tiempo. ¿Y por qué? Porque puede ser que haya un temblor y el epicentro, ¿cierto?, se acerca del mar y obviamente eso va a producir un movimiento en el agua y lo que puede provocar como producto un tsunami, ¿ya? Entonces ahí el único caso en donde pueden ser 2 fenómenos al mismo tiempo, ¿ya? Tía, Dígame, Cris. eh,
qué magnitud fue el terremoto del 2010? El del 27F, si no me equivoco, fue de 8.9, por ahí, 8 punto y algo, pero fue muy fuerte. Fue muy fuerte, eso es lo que les puedo decir. A ver, espérenme, dame un segundo, un segundo que lo veo al tiro, no me quiero quedar con la duda, un segundo. Nos queda harto tiempo todavía, así que espérenme, espérenme. Espérenme. 8.8. 8.8, no fue los 9. El que hubo en Valdivia, porque el epicentro fue en Chaitén, fue hacia el sur, en el lado de cerca de Concepción, ¿cierto? Talcahuano, por ahí. El que hubo en Valdivia fue más grande que ese y de hecho ha sido uno de los más grandes que han habido en Chile, ¿ya? Así que sí, fue de 8.8, Cris. Lo investigué hace un segundo, ¿ya? Ya. A ver, espérenme. Profe, si hay un tornado, ¿qué hacemos? Dice el Diego. Irnos en el tornado. No, mentira. Acá en Chile es poco probable que exista un tornado. Y bueno, a donde más se da tornados es en Estados Unidos y lo que yo siempre he visto que se recomienda es que si hay un lugar que hay un tornado no hay que acercarse obviamente y hay que estar en los hogares o por lo general hay que tratar de estar lejos del sector donde hay un tornado. Por ejemplo, si ahora se da un tornado aquí afuera en mi casa, lo primero que yo tendría que hacer es arrancar, irme a otro lugar. No puedo estar cerca porque obviamente el tornado va a ir abarcando todo lo que está a su alrededor y va a depender de la fuerza del tornado, ¿cierto? La fuerza con que puede agarrar una casa, un auto, etcétera. ¿Ya? Por lo general los tornados estos son bastante fuertes, ¿sí? En Estados Unidos se dan sobre todo, ¿ya? Ya, a ver, por mi mente está pasando mucha destrucción. Ya, sí. China se inundó casi completamente, sí, fue por un tsunami. Ah, ya. Bueno, creo que exageré, pero la mayoría de China se inundó. La tierra se levanta cuando se genera una ola, sí se provoca un tsunami. A ver, la tierra se levanta cuando se genera una ola. Ah, ya, perfecto. No, no se levanta, Domi. No se levanta. Lo que ocurre es que cuando se produce la ola es la contracción, ¿sí? ¿No? No me acuerdo la palabra que usé, pero bueno, es que el mar se va acoplando, acoplando, acoplando y va haciendo esta gran ola gigante que después se va encima de, digamos, del lugar donde está, ¿ya? No es que la Tierra se levante, sino que el mar se contrae, se va hacia atrás, ¿ya? De a ver, yo creo que en el año hay muchos planetas bien, ¿ya? En Chile casi no hay tornados. ¿Por qué no? Tenemos zonas planas, ¿cierto? Sí, Matthew, exactamente, correcto. No hay tornados por eso y también por las temperaturas, ojo, porque son bastante distintas, digámoslo, ¿ya? Donde más hay tornados y es que tienen una alarma es en Chicago. Exactamente, Chicago, Estados Unidos, perfecto. Ya, vamos a lo último que nos queda hoy día con respecto al movimiento de placas. ¿Se acuerdan que yo les mostraba acá que existen movimientos que son hacia los lados, otros que son así, otros que son así? ¿Ya? Son distintos movimientos y tienen distintos nombres. ¿Ya? Espérenme. Profe, ¿sabía que hay un planeta hecho de diamante puro sin pulir? No sé cuál es. Si supiera, me voy para allá. Ah, ya. Entonces tenemos estas distintas placas, chiquillos, que tienen distintos nombres, el movimiento que se produce. El nombre va con respecto al movimiento. Cuando las placas van en dirección contraria, fíjense acá, se le va a llamar movimiento divergente. Cuando las placas chocan así, chum, van de frente, pum, ¿cierto? Se le va a llamar convergente. Y cuando las placas van así, fíjense, una para arriba, una para abajo, y a veces, sí, no, una para arriba y una para abajo, ¿cierto? Se le va a llamar transformante. Me faltó algo acá. En el convergente, las placas chocan de frente, ¿y qué pasa cuando choca? Una pasa por abajo de la otra, así. Una pasa por abajo de la otra. Y fíjense que eso es lo que nos ocurre a nosotros, Chile, ¿ya? Entonces, como les decía, el movimiento divergente tiene que ver con la separación de las placas, van al lado contrario. ¿Y qué produce esto? Produce una falla. Esta
pequeña abertura que se da, ¿cierto?, entre las dos placas. Y fíjense que cuando nosotros decimos que hay una falla y hay una abertura, estamos propiciando la creación, ¿cierto?, o de un volcán o de un, en este caso puede ser de una montaña submarina, ¿ya? Como la película de la falla de San Andrés, donde se parte la tierra. Exactamente, sí, perfecto, super Cris, exactamente, esa mismita, ya. Acá tenemos el movimiento destructivo, le puse acá, o convergente. ¿Se acuerdan que yo les dije que nuestro país, Chile, tiene dos placas, que es la placa de Nazca, que no se le olvide porque esto es cultura general y puede ser pregunta de prueba. Estamos posados sobre la placa de Nazca y la placa sudamericana. ¿Qué pasa con estas dos placas? Al chocar, una pasa por abajo de la otra. Y no pasa así nomás, sino que pasa así, movimiento, ¿cierto? Ambas están en movimiento y por eso tiembla tanto en nuestro país, ¿ya? Entonces, convergentes cuando van de frente y al llegar al frente, una pasa por arriba de la otra y la otra por arriba, ¿ya? Y el movimiento deslizante, que es así, o transformante, así, una para arriba, una para abajo, ¿ya? Y este movimiento también provoca fallas o aberturas, o como lo que decía el Cris, que pasó en la falla de San Andrés, ¿ya? Lo que yo les digo acá como referencia, que cuando les pregunte por algún tipo de movimiento de la Tierra, ustedes déjense llevar por las flechas. Acuérdense de eso para estudiar. Divergente va hacia los lados distintos, convergente chocan, y transformante, una hacia arriba, una hacia abajo, ¿ok? Y espérenme. No, eso no lo vamos a ver. ¿Qué consecuencia, y es lo que hemos estado hablando durante toda esta clase, chiquillos, qué consecuencias puede producir este movimiento o las fuerzas internas que se dan en la Tierra? Sencillo, la producción de sismos o la producción de volcanes, o sea, activación de los volcanes, ¿ya? ¿Qué ocurre con los volcanes? Estas chimeneas que tienen, que en la parte de arriba se activa, ¿cierto? Y obviamente empieza a impulsar, como yo les decía, la lava líquida, rocas, gases, etc. O sea, estar cerca de un volcán en erupción, chiquillo, es sumamente tóxico, como estar al lado de una persona que fuma, ¿ya? Es muy tóxico porque irradia distintos tipos de gases, ¿ya? Otra cosa que también hace cuando está en erupción es que arrojan gran cantidad de minerales que de cierta forma fertilizan el suelo, pero la gran cantidad, chiquillos, de lava que expulsa un volcán en erupción lo que produce es que el efecto contrario de fertilizar, sino que arruina las tierras, ¿ya? Fertilizar es que ayuda a que pueda crecer, Matthew, con más facilidad una planta, digamos. ¿Ya? Que un suelo sea fértil quiere decir que yo puedo plantar lo que yo quiera y va a crecer. En cambio, por ejemplo, si yo les pregunto, ¿dónde es más fácil plantar algo? ¿En el sur o en el norte? ¿En el desierto o en un lugar donde llueve? Yo creo que lo más fácil es plantar claro, en el sur, ¿cierto? Donde llueve, porque fíjense, el desierto es desierto porque su suelo es infértil, no se puede plantar ahí. ¿Se entendió eso del desierto es desierto? Que no hay planta en realidad. Y es porque no se puede plantar nada ahí, ¿ya? Eso era fertilidad. Placa de Nazca, Axel, no, Nazca no, Nazca. Ya, y con respecto a los sismos, obviamente yo les decía que los sismos, ¿cierto?, ocurren por este tema del movimiento de placas, ¿sí? El movimiento de placas y la liberación de energía, ¿ya? Ay, se me había subido la cámara. Entonces, esta liberación de energía, chiquillos, que ocurre entre placas, produce que se mueva, ¿cierto? Y obviamente eso va a producir distintos sismos. Entonces hay poco aire, ya que tienen poco árboles el norte. Sí, puede ser también. O sea, es que la característica principal, Dieguito, de que hay poco árboles allá en el... Claro, ahora entendí tu pregunta, que hay poco aire porque hay poco árboles, sí, puede ser porque en realidad el tema de los árboles, acuérdense que nos entrega oxígeno, ¿sí? Y por eso también se dice que uno de repente como que medio que se apuna por esos sectores, pero también tiene que ver con la altura, ¿ya?
No sé si hay poco aire. La verdad es que nunca he ido al norte, o no me acuerdo. No podría decirte con certeza. Lo más probable es que de cierta forma afecten la temperatura de que no hayan tantos árboles. Ya, por eso allá en el día es tan caluroso. ¿Sí? Y, tam- Probablemente ese sea un factor. Dígame, Cris. y también por la contaminación, porque el aire se desintegra con la contaminación. Ajá, sí, súper, exactamente. Ya. Y bueno, para ir finalizando, ya, nos queda poquito. Cuando hablamos de fuerzas externas que van modificando la Tierra, chiquillos, estamos hablando de, a ver, espérenme, no. Omitan mis últimas 4 palabras. Quiero ver algo. Ah, ¿saben qué? Me queda bastante con esto, así que esto lo vamos a ver la próxima semana. Miren, voy a mostrar. Nos quedaría acá, de esto, la fuerza, porque hablamos de las fuerzas internas todo este rato, ¿cierto? Nos falta todo esto que son las fuerzas externas, que tiene que ver con el tema de la erosión de la tierra, cómo la tierra se crea, se destruye, etcétera, etcétera. Entonces eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? A ver, espérenme, voy a las preguntas. Profe, ya me confundí. ¿Qué hace el aire, el mar o los árboles? ¿Cómo que hace Axel? Si estás por ahí, pregúntemelo directamente en vivo. ¿Dónde está? Axel. Es que yo recuerdo que me habían dicho que el aire provenía del mar porque siempre que estaba en la playa y había mucho movimiento de olas, había harto viento. Ya, mira, lo que pasa es que tenemos que hacer una mini diferencia. El aire son partículas gaseosas que están en movimiento, pero ¿de dónde proviene el aire? El aire proviene del oxígeno, ¿ya? Probablemente el aire tenga oxígeno y tenga otros componentes gaseosos, porque lo que nosotros respiramos no solamente es oxígeno, a veces monóxido de carbono, etcétera, etcétera, ¿ya? Volviendo de nuevo, Axel, ¿cuál era la pregunta inicial? Axel, ¿De que qué hace el aire? El mar ¿qué es? o los árboles. ¿Qué? Ah, ¿cómo se produce? Sí, Ah, ya. En este caso, los árboles y las plantas son las que producen el oxígeno, ¿ya? Y el oxígeno se relaciona con el aire porque no son lo mismo, aire y oxígeno no es lo mismo. Oxígeno es lo que nos ayuda a respirar y cierto da oxígeno, oxigena nuestros pulmones. Y el aire es oxígeno con otros gases, ¿ya? El aire se produce a partir de distintos gases que hay en nuestra atmósfera, ¿ya? El mar lo que produce con respecto a la evaporación, por ejemplo, el mar se empieza a evaporar y empiezan a salir eh, como estas gotitas de agua empiezan a subir en estado gaseoso, y eso lo que produce son las nubes, ¿ya? Pero no, lo que produce el oxígeno propiamente tal son las plantas, chiquillos, ¿ya? A ver. Sí, de hecho, Matthew, el aire marino es distinto al de acá, y eso se debe principalmente, Matthew, al agua, ¿ya? Se dice que el mar en general, chiquillos, es como un regulador de temperatura y obviamente regulador del aire también, de lo que nosotros respiramos, ¿sí? Es como una especie, sirve como de especie de limpieza, ¿ya? Si me preguntan de más detalles, no sé cómo se hace eso de la limpieza, yo creo que puede ser por el tema de las distintas corrientes que existen a nivel de mar y eso debe producir algo, pero exactamente no lo sé con certeza, pero sí podemos decir que el aire marino es totalmente diferente al aire de Santiago. Partiendo porque el aire de Santiago está contaminado, es diferente, y el mar, ¿cierto? Es una especie de regulador de temperatura también, porque piensen que en Valparaíso nunca hace calor así como hace acá en Santiago, o cualquier lugar de la playa, piensen en cualquier lugar, en cualquier playa. ¿Usted alguna vez han tenido así ese calor gigante al lado del mar como el que tienen acá? Probablemente no, porque obviamente, como les digo, el mar es un regulador de temperatura. ¿Ya? Ya, chiquillos, estamos en la hora. Yo que pensé que íbamos a terminar antes, pero estamos en la hora. Eh, Insisto, esta semana no hay prueba, así que pueden descansar. Tampoco les voy a dejar tarea, ¿por qué?
Se viene un fin de semana para los que son creyentes de descanso, de reflexión, de los huevitos de Pascua para algunos, así que sí, feliz para usted también, Dieguito. Así que eso, pues chiquillos, descansen y ya nos estamos viendo la próxima semana.